Muchas gracias, había hecho la propuesta, entonces bien interesante, por cierto. Bueno, vamos a conversar con el presidente del INAC a partir de este momento, con Gastón Escayola. ¿Cómo le va, Escayola? Buenos días, gracias por acompañarnos, ¿eh? Un gusto acompañarlos. Muy bien, muchas gracias. Me estoy estrenando en estas tierras. Bueno, bueno. Buen lugar para estrenarse. Bueno, muy bien. Un placer estar acá. Y lo hace además con algunas horas previas a su comparecencia en el Parlamento por este tema del acuerdo de Unión Europea-Mercosur. ¿Cómo la ve? Lo vemos como un proceso de muchos años que finalmente está muy cerca. Entonces lo vemos con optimismo, con ganas de que se concrete. Y sabiendo que, bueno, el proceso de 20 y pico de años no ha sido casual. Ha habido de superar muchos obstáculos, tanto en Europa como en Sudamérica. Pero estamos ahí, muy cerca. Y creo que para Uruguay tiene todas las posibilidades de ser algo positivo. Es un desafío bien interesante en lo que tiene que ver con la posibilidad de incrementar la producción uruguaya, porque si no aumentamos la producción no tenemos mucho para vender. Esa va a ser una constante de lo que conversemos, porque justo trabajando desde el Instituto Nacional de Carnes, uno está permanentemente promoviendo y destacando las cualidades de la carne uruguaya por el mundo, y todo el mundo pide. Y uno quisiera satisfacer a todo el mundo, y para eso necesitaría más producción. Claro. O sea que acuerdos como el de la Unión Europea, que nos abren la puerta a acceder a un mercado de alta calidad, con menos impuestos y demás, nos desafía. Pero por suerte son de los lindos desafíos que tenemos. ¿Y estamos en condiciones? ¿Estamos en condiciones de aumentar la producción? ¿Este proceso de procría, el programa del Ministerio puede dar sus frutos rápidamente? Hay un tema. Estamos en la carne bovina, hay un tema biológico, que la vaca lleva 9 meses y pico de gestación, hay 2 años para criar el animal para que esté en condiciones, entonces los ciclos son mínimamente de 3 años. Exacto, sí. Hay rubros que tenemos capacidad de reacción más rápida, como en los corderos, pero todo lo que uno se propone modificar o construir lleva ese proceso de 3 años. Por eso no se puede perder tiempo, y cuanto antes empiecen esos procesos, antes estarán los frutos. Y en el mientras tanto, ¿no corremos riesgo de que toda la producción se vaya para afuera y nos quedemos, no desabastecidos en el mercado interno, pero ciertamente con tal vez productos de menos calidad? No necesariamente. Tenemos la posibilidad de importar carne. Entra carne de Brasil y Paraguay, ¿no? Y de Paraguay. El público uruguayo sabe lo que prefiere consumir y lo que no prefiere consumir. Pero no hay riesgo de desabastecimiento. Nosotros, los uruguayos, tenemos un nivel de consumo de carne enorme en lo que es cantidad de kilos por cápita. Entonces... Pero si eventualmente hay un encarecimiento del producto. El mercado en estas épocas del mundo obedece a factores irracionales. Ahora, obviamente, en la medida que hay un producto relativamente escaso y que tiene más posibilidades de colocar en el mundo, se podrá acceder a mejores precios, pero siempre en Uruguay se ha dado la situación en que el precio que se vende en el mercado local y el precio internacional es casi el mismo, porque el ganado es el mismo. Claro. Entonces, no debería haber incrementos relevantes de precios en el exterior, por lo tanto no habría acá local. Lo que sí es que podremos direccionar a mercados más beneficiosos productos buenos. Y cuanto más nos pase eso, mejor. Escayola, además del programa de procría, ¿qué otras cosas
¿Qué otra batería de herramientas está preparando el Estado para hacer frente a esta demanda que podríamos llegar a tener? Hay un tema. Hay un tema. El acuerdo de la Unión Europea no está cambiando sustancialmente nada. Claro, ¿en cuánto aumentaría la cuota de...? Se aumenta. Uruguay hoy con la Unión Europea tiene una cuota de 6.000 toneladas de cuota Hilton, que son cortes de alto valor. Tiene una cuota ovina, que es un volumen un poco menor. Aquí todo el Mercosur tendría unas 99.000 toneladas de carne sin impuestos que se agregan. Supongamos que a Uruguay le toca una cuarta parte, si se repartiera proporcional entre los países. Eso es un volumen grande. Pero más allá de la Unión Europea, nosotros en el mundo estamos viendo una Europa que tiene una capacidad de producción relativamente estabilizada por su disponibilidad de tierra y espacio, por el interés de los productores. En Estados Unidos, por temas de seca y dificultades de importación de México, tienen una producción estabilizada. Entonces nosotros por un lado vemos Europa y Estados Unidos con producciones estables, mercados maduros que mantienen una demanda relevante, y al mismo tiempo vemos todo un resto del mundo, desde África, China y todo el sudeste asiático, que está incrementando la demanda. Entonces, nosotros ya estamos, independientemente del Tratado de la Unión Europea, pensando opciones para ampliar en un mundo que está dispuesto a comprar más carne, porque en China la gente cada vez accede más, entonces hay más demanda de carne. Y tenemos una Sudamérica que es una proveedora relevante de carne, que tiene capacidad para vender todo lo que produzca. Entonces, sí, estamos en una situación donde el Uruguay podría estar produciendo más y por lo tanto vendiendo más. ¿Y tienen estimaciones de qué porcentaje sería la cuota que se aumentaría hacia el extranjero de acá en unos años, por ejemplo? Hay un tema. Todo lo que nosotros en Uruguay, del 100% que producimos, casi el 80% se exporta. O sea que el mercado interno tiene un juego relevante, pero no definitorio. Ahora, tenemos capacidad de seguir creciendo la producción y seguir exportando, o sea que todo lo que produzcamos por encima de lo que producimos hoy iría para exportación, o sea que la exportación tiene posibilidad de crecer. ¿Y cómo se está trabajando, yendo un poco a tu pregunta, cómo se está trabajando en esa línea? Y hay varios proyectos, hay un proyecto muy relevante que arrancó con el inicio del gobierno, iniciativa del Ministerio de Ganadería y financiado sustancialmente por INAC, y que ejecuta el Instituto Plan Agropecuario, que es un proyecto donde se trabaja con 1.000 pequeños productores, con técnicos para productores chicos, para promover la mejora de la cría. Esto implica capacitar, formar, ayudar a la gente a que mida los números, a que compare los números, a que revise los números consigo mismo, con los números del productor que tiene al lado, guiados por técnicos. Y robustecer, ¿no? Robustecer, profesionalizar un sector de la producción que hoy, por ser productores chicos y demás, capaz que le falta esa estructura y que va a generar resultados. Pero también hablábamos hace un ratito que todo resultado requiere un mínimo de 3 años y que aquí estamos hablando de un conjunto de productores chicos relevante, pero pequeños productores. O sea que por un lado tenemos que estar trabajando con ese tipo de productores y pensando a mediano plazo. También tenemos que
pensar en trabajar con productores un poco más grandes, que tengan más volumen de vacas, para que el volumen de terneros que se vayan a producir sea mayor en ese mismo plazo. Ahí se está pensando en algún tipo de estímulo impositivo. Hay equipos del Ministerio de Ganadería trabajando con INAC, trabajando en consulta con gente del Ministerio de Economía, buscando qué estímulos se pueden generar para que esa capacidad de producción que Uruguay tiene, que se traduzca en más animales, y esos más animales abastezcan una industria que necesita más materia prima, y que todo lo que produzca esa industria casi que está vendido en el mundo, porque el mundo quiere y el mundo está dispuesto a consumir justo ese tipo de carne que nosotros producimos. Bien. Escayola, la garrapata es un grave problema para la industria cárnica en este país. Se están haciendo los combates correspondientes. Hemos tenido episodios donde se han devuelto algunos contenedores de China justamente por algunos restos. ¿Qué controles ha establecido o se han incrementado, mejor dicho, los controles del INAC al producto que sale del puerto de Montevideo hacia el exterior? Hay un tema que es interesante tenerlo claro. La institucionalidad agropecuaria, cada órgano tiene su perfil y su función. Por un lado, el Ministerio de Ganadería es quien controla todo el proceso productivo desde el punto de vista sanitario y es el responsable de que la carne salga en condiciones de inocuidad y que satisfagan todos los requerimientos de los mercados del exterior. INAC tiene un perfil más de articulación de toda la cadena productiva, de controlar los aspectos comerciales y de promover la carne en el mundo. Cuando hablamos de garrapata o de algún tema de residuo en la carne, estamos hablando más de temas sanitarios y la inocuidad, que es un tema más estrictamente responsabilidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. De todas maneras, no podemos negar de que el año pasado tuvimos algunos inconvenientes en ese tema. Es un tema que nosotros como sociedad lo tenemos que tener bien incorporado en la cabeza. Cuando nosotros producimos alimentos, tenemos que asegurarnos que esos alimentos sean saludables y seguros para la población que los va a consumir. ¿Y se pararon negocios por ese episodio? Hubo embarques de carne que tuvo que volver. Y hubo alguna planta que tuvo sus penalizaciones en China por haber presentado este tipo de casos. Ahora, volviendo a la línea de razonamiento. Producimos alimentos, los alimentos tienen que ser inocuos. Nosotros, si queremos producir carne como alimento, tenemos que asegurarnos que los animales lleguen al frigorífico en determinadas circunstancias y que si se les dio algún remedio o algún antibiótico previo, hay que respetar ciertos tiempos de espera para que cuando después el animal se faena y se produce carne, que esa carne no tenga residuos de contaminación. antibióticos. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Que en determinados casos no se han respetado esos tiempos de espera, se produce la carne, viaja la carne al exterior, llega, se la analiza y tiene residuos. Está bien, pero eso como... Eso hace ruido y eso se corrige si nosotros todos como sociedad asumimos que cada etapa del proceso hay que cumplir todas las reglas para que el alimento sea saludable. La mirada para adelante, pero específicamente en este tema puntual, este caso puntual, ¿entiende que hubo o que complicó el negocio para Uruguay como cliente, digamos? Hay un tema.
Uruguay tiene una excelente imagen en el mundo respecto a varios aspectos. Uno de los aspectos es la credibilidad, la seriedad y lo confiable que son los productos que vende Uruguay. Está bien, y pasa esto. Y pasa esto. Por un lado, esto atenta contra esa credibilidad, pero por otro lado, la persona que está acostumbrada a recibir un producto de altísima calidad de un país que tiene una trayectoria histórica de trabajar bien, también cuando ve esto lo ve como un tema excepcional. Okay. Entonces, por un lado, es una mancha para alguien que tiene un prestigio a cuidar y es tomado como una absoluta excepción para el caso de alguien que está acostumbrado a ofrecer un producto bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la interna? No descansarnos en que tenemos buena fama, no aceptar que las excepciones se conviertan en regla, y lo que tenemos que hacer es trabajar en la interna para que haya más controles, pero sobre todo muchas veces el control opera después que el problema ya está. Entonces lo que tenemos que hacer es educarnos como cadena productiva y desde el eslabón más inicial donde nosotros tenemos que tener conciencia, estamos produciendo animales porque estamos produciendo alimentos para el mundo. Alimentos para el mundo requieren que si se les da un producto específico al animal, hay que esperar cierto tiempo. Es como en la época que se curaban las plantas con determinados remedios, no se podían consumir si no se lavaba. Esto es lo mismo, es seguir profesionalizando y que cada uno de los que estamos en la cadena productiva tengamos conciencia de que primero la carne es uno de nuestros principales productos de exportación. Que nos diferenciamos por tener algo saludable y mejor que la media. Que tenemos un prestigio, que todo lo que produzcamos lo podemos vender. Entonces lo único que falta es que nosotros como sociedad nos lo creamos. Claro. Y digamos, vamos a hacerlo cada vez mejor. Hace unos 15 días que volvió el presidente de la República de su misión a China. Uno podía ver cómo se publicitaba la carne uruguaya en las principales pantallas, en los principales mercados chinos. ¿Ustedes han tenido después de este regreso o han notado desde el INAC por lo menos una mayor consulta de la posibilidad de incrementar la venta de carne a China? Hay un tema. A nosotros nos toca promocionar y mostrar el producto en el mundo. Usa mucho la selección, lo vincula mucho al fútbol. Sí, cuando uno anda por el mundo y dice Uruguay, hay mucha gente que te asocia automáticamente al fútbol. Ahora, INAC hace 60 años que tiene esta función. Ahí me tocó estar en la industria frigorífica desde el 2001 y he visto toda la evolución de nuestro trabajo en China. Desde marzo a la fecha, que es lo que me ha tocado estar como presidente de INAC, esta fue la 5ª vez que fui a China. Es bastante intenso y la presencia es regular. En esta última ocasión, nuestra gran participación fue apoyar y facilitar de que la visita del presidente y la visita oficial y empresarial sea exitosa. Pero el trabajo fuerte nuestro fue en las otras 4 visitas previas. Esto fue más diplomático, digamos. Fue más diplomático. Esto fue más de apoyo, no fue tan comercial nuestro rol. Nosotros ahí casi que jugamos como lacatarios. Claro, pero la presencia del presidente, por ejemplo, ¿acelera negocios en puerta? Ahí voy. En un mercado como China, donde la visita de autoridades oficiales, la presencia del gobierno chino en la economía es relevante,
si van visitas oficiales de otros países, es muy relevante. Cuando va una autoridad normal, como un presidente de INAC, es recibido como una autoridad importante. Entonces, cada vez que el Uruguay va en pleno con un presidente de la República, con una delegación política fuerte y con una delegación empresarial fuerte, eso en China tiene mucha repercusión. Y eso nos va a facilitar el trabajo de los próximos 2-3 años. Bien, Gastón Escayola, presidente del INAC, nosotros le queremos agradecer su comparecencia acá con nosotros. Me quedan 15 segundos, porque tenemos que ir a la tanda. Para el presidente del INAC, ¿el mejor corte de carne es? El que el uruguayo le gusta cocinar. Cocinar. Tiene que jugársela. No, diga, un pulpón, yo qué sé, el vacío, la entraña. A mí la carne vinculada al asado me gusta, el pulpón del asado. Ok, pulpón del asado. Me gusta porque me da poco trabajo para echar los huesos y es riquísimo. Escayola, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, a las órdenes.